Entonces, estoy empezando a grabar. Espero que eso les parezca una, digamos, una solución posible. Los ejercicios, yo les mandé guías, pero son voluntarios. Ahí ustedes pueden escoger y si hacen alguno y tienen dudas, quieren saber si está bien o no, me lo mandan y de ahí yo les mando los comentarios. ¿Ok? La otra cosa es también un poco de que tienen que pensar de que están en la universidad ahora. Yo sé que el cambio del colegio a la universidad es un cambio bastante fuerte, ¿ya? Y ahora, durante este semestre, les ha tocado ese cambio, bueno, de manera bien distinta, ¿ya? Porque como no hay clases presenciales, entonces está el problema de la comunicación y esas cosas. Y por lo mismo, por ejemplo, para mí, yo les dije al principio ya, yo no estoy acostumbrada a como hacer clases tipo monólogo. Y ahora, bueno, yo sé que en la universidad dijeron de que no puedo pedir de que ustedes se muestren, pero tienen que pensar de que yo veo solamente ahí una pantalla con, algunos pusieron algunas imágenes creativas, ¿sí? Yo no encontré todavía cómo puedo poner una imagen en ese caso, pero el resto son puras pantallas negras y con nombre, o sea, y en el chat tampoco me escriben mucho, algunos me escriben un poco y lo agradezco, pero aquí ese curso también es pequeño, entonces ahí también ustedes pueden abrir sus micrófonos, ¿ya? E interrumpir, justo para poder hacer un poco más, no tan drástico el cambio de lo que es del colegio a la universidad. Porque si no me dicen nada, si no tengo ninguna reacción o ninguna pregunta, entonces yo supongo eh, que está bien, que quedó claro. Eso es el problema. ¿Ya? Así que, por favor, en ese sentido, intenten participar un poco más de la clase. ¿Ya? Yo voy a retomar aquí con este ejercicio, pero en otra hoja, porque aquí abajo ya no me queda mucho espacio. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar, abrir aquí otra hoja. Pin. Ahí. Ahí tengo que adaptar. Ya. Aquí tengo el chat abierto ahora, así que, y siempre ando mirando por si alguien me escribe algo. Entonces, la función que teníamos era f de t igual a seno cuadrado de e a la seno cuadrado de t. Ya. Y este es un ejercicio, digamos, donde aplicamos la regla de la cadena hasta el cansancio, por decirlo así. ¿Ya? Entonces aquí lo último que habíamos dicho era de que esto era una función en total de 5 funciones, donde tomábamos la g1 de x igual a x al cuadrado, g2 de x es el seno de x. Ya, la regla de la cadena es para funciones compuestas, pero ojo, eso ya lo vimos, creo
creo que el miércoles incluso en la primera clase. Ya, es que no puedo repetir las cosas siempre, pero por hoy día lo voy a hacer, ¿ya? Pero después las cosas se dan como conocidas, eso es el problema. Y eso es lo que me refiero, donde ustedes se tienen que acostumbrar a eso. Si no preguntan, entonces se da como conocido y de ahí en adelante, igual como con las funciones trigonométricas, las vimos también solamente un resumen corto, igual como lo hice hoy día, porque no necesitamos más para nuestros propósitos, ¿ya? Pero eso después es como conocido y para el resto de su vida en la universidad. Eso es. Perdón, aquí igual va primero la variable x acá. Ya, bueno, aquí... ¿por qué está en amarillo eso? Si quiero eso. Y ahora está muy gordo. Ah, chin, 4. Ya. Bueno, G4 de X igual a ver, teníamos la exponencial, después nos queda de nuevo el X al cuadrado y G5 de X es el seno de X. Esto no lo puedo correr para allá. Bueno, ya. Seno de X. Bien. Eso quiere decir aquí, bueno, eso lo escribí antes, de que esa función f aquí, en total es una función compuesta entre todas esas acá, y en ese orden. La regla de la cadena es de que si yo tengo una función, ya voy a repetir aquí las letras nomás, ¿ya? F evaluado en una g de x, ¿ya? Y quiero calcular la derivada de esto, entonces esto va a ser la derivada de la función que está por fuera evaluada en la función que está dentro, en lo que está adentro, y después tengo que multiplicar por la derivada de la función de lo que está adentro. Entonces, ahora aquí lo voy a hacer bien paso por paso. ¿Ya? Porque esa regla de la cadena, como aquí tenemos una composición de varias funciones, vamos a tener que aplicarla varias veces. ¿Ya? Entonces, aquí, para calcular esa derivada, esto es entonces, ya, colocamos acá voy a colocar otro paréntesis, ¿ya? Porque dijimos, esa notación del seno al cuadrado, esto significa seno al cuadrado, significa simplemente que tomo esto aquí al cuadrado, ¿ya? Y quiero calcular la derivada. Entonces, empiezo desde afuera hacia adentro, en el sentido de que la G1 aquí, esa es la X al cuadrado. Esto de aquí es mi... acá, lo que está dentro del paréntesis ahora, esto es G1 de X, ¿ya? Entonces, la derivada del X al cuadrado, esto es entonces
2 veces lo que tengo adentro, lo copio nomás. ¿Ya? Y ahora la derivada de lo de adentro. Entonces, seno i elevado a seno cuadrado de t. ¿Ya? La derivada de esto. ¿Ya? Entonces, ahora, entonces, aquí la primera parte, esa ya está lista. Así que ahora tengo que derivar esto. ¿Ya? Y esto corresponde entonces a la función seno, que es la G2 acá. Esto de aquí es G2 de X. ¿Ya? Entonces, copio la primera parte nomás, porque esa ya está lista. 2 seno de i elevado a seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de t por, ya, la derivada del seno, dijimos, es coseno. Coseno, aquí primero, evaluado en lo de adentro, ¿ya? Entonces ahí primero no hago ningún cambio en i elevado a seno cuadrado de t por, y ahora necesito la derivada de lo que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, i elevado a seno cuadrado de t prima, ¿ya? Ahora, siguiente paso. Bueno, los primeros dos factores ya están listos, así que tengo 2 seno por i, o sea, de i elevado a seno cuadrado de t por coseno de i elevado a seno cuadrado de t por, ya, y ahora aquí quiero derivar esta parte, entonces. Se ve la flechita, ¿cierto? Entonces, la derivada aquí, esta función, la que tengo que derivar aquí es la exponencial, la G3. Y en este caso, mi X corresponde al seno cuadrado de t. G3 de X, ¿ya? Entonces, la derivada de la exponencial y la derivada de i a la x es i a la x mismo, ¿ya? Así que me queda aquí esto como la derivada acá por, y ahora la derivada del x respecto a t, de este x. Y este x es el seno cuadrado, ¿ya? Entonces acá tengo el seno cuadrado de t y la derivada de esto, ¿ya? Entonces ahora, siguiente paso. Aquí los primeros, ahora los primeros tres términos ya están listos, me falta solamente calcular la derivada de esto de acá. Entonces, copiamos el principio, 2 seno de i a la seno cuadrado de t por el coseno de i elevado a seno cuadrado de t por i elevado a seno cuadrado de t por, ya, y aquí esta función aquí es la G4 en X. Aquí tomando como, voy a dejarlo entre paréntesis acá, como X igual al seno de t. ¿Ya? Entonces,
la derivada del G4, de la función G4 aquí, del x al cuadrado, sigue siendo 2x elevado a 1, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener un factor 2 por, y ahora donde tengo x, acá tengo que poner seno de t. 2 seno de t, pero aquí de nuevo, como es una función compuesta, tengo que multiplicar por la derivada del seno de t. Ya, y ahora el último paso, 2 seno de e a la seno cuadrado de t por coseno. Ah, perdón, voy a tomar ese 2 de acá, de atrás, y lo coloco al tiro adelante también. Entonces, en total voy a tener 4 acá. 4 coseno de e a la seno cuadrado de t por e a la seno cuadrado de t por, bueno, seno de t, y la derivada del seno de t es coseno de t. Ahí. Y ahora no nos queda más que tengamos que derivar. Así que ahora estamos listos. Ahora se vieron los pasos. Lo que pasa es que yo antes estaba haciendo eso en una línea nomás, pero con los colores. Pero aquí ahora se ve en cada parte qué es lo que me falta por derivar y qué es lo que ya forma parte de la derivada final, digamos. ¿Ahora quedó un poco más claro? ¿O todavía no? ¿Qué? ¿Cuál ¿Tú te fórmula utilizo para acuerdas? resolver? Sí, ¿cuál fórmula utilizo para resolverlo? Acá, la regla de la cadena. Ah, ya, vale. Lo único es que había que aplicarla aquí iteradas veces, Mm, porque aquí, por ejemplo, en el primer paso, esta función que tengo que derivar aquí sigue siendo una función compuesta acá. Entonces, para calcular esa derivada, entonces esa es esta parte. O sea, me refiero, esta derivada de acá ujú. es esta parte de acá, ¿ya? Y después tengo que, bueno, ocupemos este color. Necesito calcular esta derivada y esta va a ser esta parte de acá. Y así sucesivamente. Pero siempre Vale, estoy aplicando aquí solamente la regla de la cadena. ok, se entiende. Ahora sí. Ja. Bien, hagamos otro ejercicio entonces. Ups. Alto. No, acá.
Ya. Acá estábamos. Ya, pues, eso. Ya, ¿cuál quieren hacer? A ver, yo propongo, por ejemplo, el 17. ¿Les parece? A ver, el 17 es... Tenemos 2x menos 3 elevado a 4 por x cuadrado más x más 1 elevado a 5. Ya. Mm, Ah, no, por acá. Entonces, bueno, tomemos otro papelito para tener espacio. A ver, este lo propuse por la siguiente razón. Aquí vamos a ocupar ahora otra regla más o otras reglas más, no solamente la regla de la cadena. Entonces es f de x es igual a 2x menos 3 elevado a 4 por x cuadrado más x más 1 elevado a 5. Ya, ahora aquí tenemos la siguiente situación. Esto de aquí ahora es un producto de dos funciones. Y las funciones, cada una son funciones compuestas. ¿Ya? Porque por un lado tenemos que es esta función de acá, todo lo que está en el paréntesis elevado a 4, y multiplicado por esta parte de acá, que es este otro paréntesis elevado a 5. ¿Ya? O sea, aquí lo primero que tenemos que aplicar es la regla del producto. Regla del producto. Claro que después cuando ustedes calculen las derivadas, no es necesario que indiquen cuál regla aplicaron. ¿Ya? Pero aquí lo voy a hacer entonces. Eso. Ahora, ya podría escribirlo aquí con los dos colores. Si yo tengo entonces una f de x por una g de x y quiero derivar eso, entonces esto va a ser la derivada de la primera por la segunda sin modificarla, más, y ahora dejo la primera sin modificarla y multiplico por la derivada de la segunda. Esta es la regla del producto. ¿Ya? Entonces, en este caso acá, para calcular la f', entonces, vamos a tener, ya voy a seguir con los dos colores acá. Vamos a tener entonces la derivada, ya lo voy a colocar aquí con otro paréntesis más, 2x menos 3 elevado a 4 prima por la g de x, x al cuadrado más x más 1 elevado a 5 más, y ahora va acá la f de x nomás,
2x menos 3 elevado a 4 por la... Aquí tengo que poner otro paréntesis más ahora también, porque ahora quiero derivar esta expresión. Prima. ¿Ya? Entonces, ahora miremos acá esta derivada. Bueno, esta parte de acá. Si quieren lo podemos hacer aparte. Llamemos esto aquí 1 entonces. ¿Ya? Esto ahora, para calcular esta derivada, esto es una función compuesta ahora. Donde, digamos, el 2x menos 3 elevado a 4. Esto es, bueno, ya, si quieren lo escribimos con una G1 evaluada en G2 de X. Y esto, en este caso, perdón, aquí no voy a colocar un igual. ¿Ya puedo? Aquí, en este caso, G1, pongámosle, bueno, ya, otra letra aquí. Entonces, ds es igual a s elevado a 4 y G2 de X va a ser mi S después, es igual a 2X menos 3. Y esto es mi S. ¿Ya? Entonces, ahora aquí aplico la regla de la cadena. En el sentido de que para derivar esto, 2x menos 3 elevado a 4 prima, esto es entonces la derivada de la G1, la derivada de esta aquí, que es aquí de una potencia, simplemente baja el exponente y después me queda elevado a el exponente menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto corresponde a el 4 por S, o sea, en S, 4 veces S elevado a 3, entonces. Pero aquí lo pusimos, S va a ser lo que está adentro, ¿ya? Entonces, esto es 2x menos 3, ¿ya? Pero por regla de cadena acá, tengo que multiplicar de nuevo por la derivada de adentro, o sea, por el de S a de X en este caso, ¿ya? Entonces, aquí lo que me va a quedar es 4x por 2x menos 3 elevado a 3 por, y la derivada de aquí de la G2, aquí del 2x me va a quedar el 2 y el 3 es constante, así que la derivada es 0. Así que por 2 nomás. O sea, en total me quedan aquí 8 por 2x menos 3 elevado a 3. Entonces, esto sería la derivada de esta parte que nos faltó acá. Y ahora tenemos que mirar aquí esta parte azul. Entonces, vamos a llamar esto aquí, entonces, la parte 2. Y aquí en eso, para esta parte necesitamos la regla aquí de cadena. Bueno, cadena, ya, aquí entre medio. Y aquí para la parte 2 también necesitamos la regla de la cadena. Porque si queremos derivar, entonces, o escribir primero ya, esta expresión x cuadrado más x más 1 elevado a 5,
si queremos usar aquí, entonces voy a ocupar entonces H1 y H2, ¿ya? H2 de X. Entonces aquí tenemos H1 de S, es entonces en este caso la potencia 5, S elevado a 5, y H2 de X es X cuadrado más X más 1, ¿ya? Entonces, corremos esto un poco. Ya, ahora, para la derivada, entonces aplicamos la regla de la cadena, aquí con X cuadrado más X más 1, elevado a 5, y queremos calcular la derivada acá. Esto es entonces la H1 prima, H1 prima, perdón, ahora incluso ya me estaba enredando con las G's acá. Pero la función exterior, ¿ya? Y aquí la derivada de esta función H1 es simplemente 5S elevado a 4. Entonces tenemos aquí el 5 y S es esta cosa de acá. ¿Ya? Igual a S. Ya. Entonces, reemplazamos acá X cuadrado más X más 1 elevado a 4, pero por regla de cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Qué pasó ahora? No sé qué marqué ahora, pero bueno. Ya, la derivada, entonces... ¿qué tocó? Ya. Ay, no sé. Se me quedó aquí marcado ese paréntesis, pero bueno, voy a escribir entonces aquí más al lado. Ya, disculpen el espacio que va a quedar entre medio acá. X cuadrado más X más 1, y todo eso lo tengo que derivar acá. Ya, y este paréntesis acá no cuenta. Ya, vea, bueno, por lo menos lo achiqué ahora. Ya. Ya, entonces, la derivada de eso, lo que está aquí dentro de este paréntesis, esto, aquí tenemos una suma de términos, ¿ya? Y para las derivadas, entonces, también aquí simplemente derivamos término a término. Y esta derivada, entonces, a ver, primero coloco el primer factor de nuevo, que este no le tengo que hacer nada más, elevado a 4, por, y ahora no me cabe acá, por culpa de este paréntesis. Bueno, lo voy a anotar aquí abajo, por la derivada del x al cuadrado es 2x, la derivada del x es 1, más 1, y la derivada del 1 es 0, porque es una constante. Listo. Ahora solamente falta unir todas las partes para escribir la respuesta final porque nos interesaba encontrar esta f' del producto, entonces. O sea, y aquí esto era, el término 1 era 8 por, y aquí tenemos 2x menos 3 elevado a 3. Esto es aquí la parte 1.
va multiplicado por el x cuadrado más x más 1 elevado a 5 más 2x menos 3 elevado a 4 por, y aquí tenemos que poner ahora esta cosa de acá, por 5 por x cuadrado más x más 1 elevado a 4, y esto lo multiplicamos por 2x más 1. Ya. Ahora aquí podríamos, para arreglar eso un poco, en sí esto es el resultado, ¿ya? Pero aquí siempre en sí es mejor intentar de simplificar un poco. En este caso aquí podemos sacar como factor común el 2x menos 3 elevado a 3 y el x cuadrado más x más 1 elevado a 4. Entonces esto como factor común de esos dos sumandos, aquí me queda entonces 8 por el x cuadrado más x más 1, por la última potencia que me faltó acá. Y aquí me queda sobrando, o sea, fuera, digamos, de esa factorización. Entonces me queda más 2x menos 3, bueno, elevado a 1. Perdón, se me olvidó de nuevo el 5. En sí se ponen los números adelante normalmente. Ya, así que vamos a achicar aquí este signo más. Entonces aquí es más 5, pero este más aquí es este más, ¿ya? Más 5 veces esto por el elevado a 4, lo tenemos afuera, por, y nos queda el 2x más 1. Ahí. Ya, entonces, aquí este último paréntesis grande acá, esta parte, a ver, mejor otro color. Acá, esta parte, lo podemos simplificar todavía un poco, porque aquí tenemos potencia 2, acá también vamos a tener potencia 2 y después lo podemos sumar. ¿Ya? Así que hagamos eso rapidito. 2x menos 3 al cubo, x cuadrado más x más 1 elevado a 4. Y acá tenemos entonces 8x cuadrado más 8x más 8 más, y acá tenemos 4 por 5, 20x cuadrado, y acá son menos 6 y más 1, me quedan menos 5 por 5, son entonces menos 25x y menos 3, menos 15. Ya. Y ahora, último paso. Simplificamos aquí, juntamos los términos con las mismas potencias y obtenemos entonces elevado a 4 por, aquí son en total 28 x cuadrado, acá son 5, 17 menos 17 x y acá son, no, es 8 menos 15, me quedan menos 7. Sí. Listo. Ahora el resultado tiene una forma decente, ¿ya? Pero en sí
esta parte de aquí arriba, digamos, esto de acá, ya lo podemos considerar como el resultado, ¿ya? Aunque siempre va a ser mejor si hacen esos pasos aquí para compactar un poco la expresión. Bueno, lo importante acá es que aquí para este problema aplicamos primero la regla del producto acá. Aquí con eso, que la puse acá. Y después aplicamos aplicamos 2 veces la regla de la cadena acá. Eso. ¿Dudas, consultas? Ay, pero si la regla de la cadena la puse incluso la clase recién pasada. Ya la voy a poner, volver a poner, pero por favor no me pueden exigir de que yo ponga cada vez la materia de nuevo. O sea, eso de hecho lo vimos el miércoles ya. A ver, aquí es F evaluado en una g de x, ¿ya? Y queremos calcular esta derivada. Prima, esto es entonces f' evaluado en g de x por, aquí, g de x por la g' de x, ¿ya? Ya, entonces aquí, regla del producto, regla de la cadena, y la otra regla también importante, la regla del cociente. Ahora, miren, acá el asunto es que cuando aplicamos esas dos reglas aquí, primero la regla del producto y después la regla de la cadena para los respectivos términos que necesitábamos, obtenemos en primer lugar esto lo que está marcado en verde, ¿ya? Eso en sí, bueno, ya es la derivada, ¿ya? Pero no está escrito de manera como muy compacta, ¿ya? Entonces, por lo general, se va a pretender obtener un resultado más bien de este estilo, donde yo intento simplificar un poco, o la expresión, digamos, compactarla para que no quede un corcho tan así, ¿ya? A eso me refiero con simplificar aquí la expresión, compactarla un poco. Y eso significa de que si tengo factores en común dentro de los sumandos, entonces los saco para afuera y después veo cómo me resulta el resto de la expresión. Eso. Eso fue lo que hice acá. Saqué aquí ese factor en común para afuera. Esta parte aquí es lo que está en común entre los dos sumandos que están aquí arriba. ¿Ya? Ahora sí. ¿Poco mejor o no mucho?
Ya, lo que pasa es que de ahí, la verdad, ustedes tienen que practicar eso. Pero como ya les dije, no quiero obligarlos. No, ¿saben qué? Ya, yo les voy a mandar hoy día en la tarde una tarea. Entonces, ¿qué va a hacer para...? Pero van a tener una semana para poder hacerla. Y una tarea bien cortita, ¿ya? Con una o dos, a lo más dos derivadas. ¿Ok? Y tienen una semana para poder hacerlo y pueden hacer preguntas también durante esa semana sobre la tarea o sobre otros ejercicios que ustedes hayan visto. Pero la verdad, eso es algo que tienen que practicar, el uso de las reglas de la derivación. Y lo van a necesitar siempre. Eso es fundamental de que lo aprendan muy bien, porque lo van a necesitar realmente de ahora en adelante siempre, no solamente en los ramos de matemática, sino que física también, o sea, pues, en todos los ámbitos siempre se necesitan derivadas. ¿Ya? Así que creo que es mejor que yo les doy una tarea cortita, ¿ya? Y van a tener una semana para la tarea. Pero para asegurarme un poco de que realmente practiquen eso, ¿ya? Porque esa parte es realmente fundamental. Entonces, veamos otro ejemplo. Ya, ¿cuál quieren hacer? Por ejemplo, para el 11 necesitamos la regla del cociente. Aunque igual se simplifica aquí el asunto, pero el 11 se puede hacer por regla de cadena también. En el 21, no, pero hicimos el 22. Ahí aplicamos la regla de cadena y la regla del cociente. Bueno, el 11 rapidito porque nos queda poco tiempo. Es 1 partido por z cuadrado más 1. Ya. Entonces aquí pusieron la letra z. 1 partido por z cuadrado más 1. Aquí la letra que se ocupe no importa tanto, mientras tengamos claro de que aquí z es la variable. Entonces, f' de z se refiere entonces a de f a de z, bueno, en z. Y aquí la regla del cociente es la derivada del numerador por el denominador sin modificarlo, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Esto aquí es regla del cociente, o cociente ponen muchas veces. Ya. Aquí en particular el 1 es una constante. Así que la derivada aquí
esta es una constante, esto es, pongámoslo entre paréntesis acá, la derivada de esa constante aquí es 0, así que tengo 0 por este paréntesis, así que no me aparece. Entonces me queda, bueno, menos 1 por, ¿y cuál es la derivada del z cuadrado más 1? Es, aquí tengo el z al cuadrado. Y dijimos, cuando yo tengo una potencia, ¿ya? La derivada, ay, pero eso lo vimos bien al principio. Acá, si yo tengo un x a la n y esta expresión la quiero derivar, eso. Lo único es que el más 1 no, pero de ahí vamos a ver al tiro. Entonces, esto va a ser nx elevado a n menos 1, ¿ya? En este caso aquí n sería 2. Entonces, acá la derivada es 2z. Pero aquí más, entonces la derivada del 1, el 1 es constante, así que su derivada es 0. ¿Ya? Así que nos queda solamente esto en el numerador, dividido por z cuadrado más 1 al cuadrado. Ya. Ahora, aquí yo les dije, podríamos haberlo hecho también, en este caso, de manera muy fácil con la regla de cadena. Aquí, con regla de cadena. ¿Cómo sería aquí la construcción? Tendríamos la función, llamémosla G1 entonces, ya pongamos de X, es 1 partido por X, o sea, X elevado a menos 1, ¿ya? Y como G2 de X, entonces, perdón, G2 de Z, ¿no? G2 de Z es entonces el Z cuadrado más 1, ¿ya? De esta manera, aquí la f de z es entonces G1 evaluado en G2 de z. Aquí simplemente igualando el z cuadrado más 1 como mi x. Ya, hagamos acá una pequeña separación entre medio. Eso. Y aquí ahora entonces aplicamos la regla de la cadena. F' en z. Entonces es la derivada de la G1. Esto sería, aquí es, también es una x a la n acá. Entonces, el exponente baja, nos queda menos 1 por x elevado a menos 1, o sea, menos 2. Menos 2, bueno, y aquí no reemplacé ahora. Por lo que nos falta aquí, la regla de la cadena, el de x a de z. La derivada de lo de adentro, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esto ahora, aquí el de x a de z es simplemente derivo aquí el z cuadrado, la derivada de estos z, la derivada de esta constante aquí es 0, así que es cosa de reemplazar. Pongo menos y ahora bueno, podemos dejarlo acá. Entonces, z cuadrado más 1 por
la derivada del G2, 2z. Y aquí, perdón, me faltó elevado a menos 2. Eso. Entonces, ahora, si ustedes comparan, esto es menos 2z partido por el z cuadrado más 1 elevado a 2. ¿Ya? Aquí ambos caminos son válidos. Aquí cada uno puede escoger cuál camino quiere tomar. ¿Ya? O sea, puede usar la regla de cadena o se puede usar la regla del cociente. En este caso, y eso es porque como tengo acá ese 1, por este 1 puedo escribir aquí la f de z también como z al cuadrado más 1 elevado a menos 1. ¿Ya? Y de ahí lo interpreto como una potencia, utilizando esta parte de acá. Eso. ¿Quedó claro ese ejercicio? Bien. Entonces, lo lamento, pero hoy día en la tarde, entonces, les voy a mandar una tarea cortita, ¿ya? Pero lo que pasa es que esas son poquitas reglas. Esencialmente son, o sea, de que la derivada es lineal en el sentido de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿ya? También si multiplico por un número, este número lo dejo adelante, me queda multiplicando nomás. La regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Nada más. Y con eso, con esas 4 o 5 herramientas, como quieran llamarlo, podemos calcular todas las derivadas. Bien,